Si me escucha, señor presidente. Le escuchamos, asambleísta. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Un cordial saludo a los ecuatorianos y a aquellos que sintonizan esta sesión de la Asamblea Nacional. El presente debate respecto al proyecto de enmienda constitucional en torno a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos conocemos que desde su origen, de su creación, que se plasmó en la Constitución del 2008 y copiado a Venezuela, al país de la Revolución Bolivariana Socialista, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en nuestro país no ha cumplido durante la década pasada su rol y fue utilizado por el gobierno de aquella década, constituyéndose en un ente más dependiente del Ejecutivo y para nada representante de la ciudadanía, peor en cumplir con el mandato constitucional de velar por la transparencia de las autoridades sujetas de control. Por el contrario, coincidentemente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la década pasada designó autoridades que encubrieron y fueron parte de la corrupción, dejando una estela de impunidad de múltiples casos que afectaron gravemente a los ciudadanos que disentían la postura gubernamental y afectaron también de modo grave a los recursos de los ecuatorianos. Ahí se fundieron los compadritos que siguen con inmunidad, con impunidad y en la corrupción, sin que exista una justicia oportuna. Muchos hablan de retroceso. ¿De qué retroceso estamos hablando? 2.400 millones de dólares de sobreprecio detectada en una auditoría con apoyo de Naciones Unidas que se realizó el 3 de enero del 2017, ¿no? 2019, de tan solo 5 proyectos de obras que han resultado un desastre. Yo reconozco el trabajo de la Comisión Especializada Ocasional que ha realizado con esmero el tratamiento de estos proyectos de enmiendas y reformas constitucionales, a su presidente y ponente, la señora asambleísta Elizabeth Cabezas. En cuanto tiene que ver sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el traspaso de atribuciones y del procedimiento, ya lo ha señalado en el dictamen de la Corte Constitucional, respectivamente, que tiene por objeto, pues, este traspaso, la designación de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, proyecto también presentado por varios asambleístas. La propuesta de enmienda constitucional busca trasladar la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional. ¿Con qué fin? De fortalecer esta importante atribución que contribuye a la organización del propio poder y del ejercicio democrático. La Asamblea también representa en mayor número, en este caso 137 asambleístas en esas decisiones, antes que 7 dependientes, muchos que eran de aquella época del Ejecutivo, de un solo partido político en su mayoría. La Corte Constitucional indicó que el hecho de que esta atribución recaiga en un órgano como la Asamblea Nacional integrado por miembros elegidos democráticamente, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, no produce alteración a la estructura fundamental de la Constitución, ya que la inclusión de tal potestad, pues, en favor del órgano legislativo, no desvirtúa su objeto constitucional ni es incompatible con sus funciones. Igualmente, la Corte agregó que la regulación del trámite para la designación de autoridades responde a un carácter procedimental, pues regula el mecanismo, pues, de designación para cada autoridad sin incidir materialmente en la estructura de la Constitución. Y en efecto, se advierte que la propuesta mantiene como principios rectores la veeduría, la impugnación ciudadana, la independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad. Ahí están los principios. Estos principios son elementos fijados por
por el constituyente originario también, además de la intervención de todas las funciones del Estado y la ciudadanía, a través de sus representantes que conformarán comisiones técnicas en determinados casos y que hay que afinarlos indudablemente en las comisiones técnicas quienes mismos deben ser. Ha habido algunos criterios en estas intervenciones que se han dado y que me antecedieron en la palabra. El proyecto de enmienda establece la designación de las autoridades, el procedimiento para la designación del Procurador General del Estado, de superintendentes, de delegados del Consejo de la Judicatura y también un procedimiento para la designación de Fiscal General, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral y miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Autoridades importantísimas para que exista una buena gobernabilidad. La Asamblea es un órgano de representación política que expresa la diversidad y la pluralidad del pueblo ecuatoriano. Al ser elegidos por sufragio universal, ostentan la representatividad y legitimidad por excelencia. Finalmente, considero de que debe ser respaldada este proyecto de enmienda constitucional por ser legítima y que constituye un paso importante para restaurar la institucionalidad y la gobernanza de nuestro país. Nunca más autoridades corruptas ni tampoco imitadoras al socialismo del siglo XXI. Gracias, señor presidente.